Bueno, hoy toca una ida a la playa. Vamos de nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, hoy toca una ida a la montañita. Vamos a hacer unas tomitas y vamos a ver cómo se ve el Carrillo en montaña. Un poquitillo de uso. No mucho, no muy exagerada la montaña ni nada, pero sí pienso que se le puede dar un poquillo de trayecto y verificar cómo se siente el carro. Haremos unas tomillas y demás. Tuanis. Ya hacía hambre y nada como pasar a un lugar conocido. Un lugar que gracias a unos amigos de trabajo que tuve pude conocer. Nos fuimos a las carnitas de Chani entre Santa Cruz y Santa Rosa de Turrialba. Chuzo de lugar, que les recomiendo bastante por precio y sabor. Yo me pedí un rice and beans, buenísimo. En la descripción les dejo la ubicación por Google Maps por si gustan ir. Acá justamente un lugar con unas vistas impresionantes del Valle de Turrialba. Resort Renacer and Glamping Coco. Les dejo las vistas. La paz que se puede extraer de este lugar con solo escuchar ese sonido ambiente, quedan maravillados. De verdad es un buen lugar, espero que puedan visitarlo. Aproveché esta vista para sacar unas tomas de cómo estaba el carro previo al detallado exterior. Y como todo tiene un final, aquí estaba manejando en la carretera de regreso. Les dejo el link del lugar en la descripción. One day later. Bueno, volvimos a Autolavado Deluxe en Cartago Centro para poder finalizar el proceso que venimos llevando y poder ver el Evoque ya estéticamente bien. Si bien ya habíamos retocado los faros delanteros, los volvimos a pulir, que ya mostraban señas de suciedad. Jonathan se hizo un trabajo de lujo puliendo toda la carrocería y dejando el carro como nuevo. De verdad, muchísimas gracias a ellos por su excelente colaboración con este proyecto. Les dejo sus redes en la descripción. Y claramente no podía quedarme quedito sin una parte de este video. Y me puse a pulir el otro faro mientras John y Ronald seguían con la carrocería. Ah, sí. Sí, claro, man.
Sinceramente para mí ver trabajar a John es majestuoso. Este mae se la juega muchísimo lo que hace. De verdad les recomiendo venir aquí. Nada, mi gente, bueno, aquí les dejo unas imagencitas de cómo quedó el carro. Ojalá les haya gustado muchísimo el video, tal cual me gustó a mí hacerlo, editarlo, disfrutarlo, estar ahí. De verdad que les agradecería un like, una suscripción, un comentario. Todo esto ayuda para que podamos seguir creciendo. Nos vemos, gente, éxitos.